Este episodio rápido de medios será el primero de una breve serie dedicada a la Navidad. Vamos a hablar de Mateo 1 y Lucas 1. Lo que quería hacer aquí antes de profundizar en estos dos capítulos es dar un poco de contexto, dar contexto para el entorno en el que nacerá el niño Jesús. Lo primero que hay que entender, creo, es el contexto religioso en el que nacerá. Así que entendamos, primero que nada, que va a nacer en el judaísmo en general, que no es necesariamente el mismo judaísmo que existía antes, hace siglos. Ha habido un incidente reciente en la zona, una gran modificación en la doctrina del judaísmo, donde hay fe en uno. Y hay muchos textos que lo evidencian para mantener un hipermonoteísmo, teniendo únicamente un Dios. La jerarquía a menudo se aplana. Principalmente se suprime la jerarquía dentro de la estructura. El Hijo se elimina. Y solo tenemos al Padre, o solo a Dios, que es ahora considerado como Jehová. Jehová es Jesucristo. Y eso es algo que debemos tener presente. O se hace Jesús, y que en realidad es el Hijo de Dios. Y esto se sabía por los judíos anteriormente, pero vastas reformas de la teología. En ese tiempo, y tal vez un poco antes, de ley y tal vez de Isaías, pudo haber sido un evento significativo. Cambio también en la teología. Se ha eliminado al Hijo, S-O-N. y la teología entonces, cuando quitas al Hijo, cambia completamente. Porque, ¿qué significa eso cuando tienes una jerarquía entre el Hijo y el Padre? Hay dos seres separados. Por lo tanto, hay pluralismo, y eso es algo más que se elimina. Los concilios de ángeles que se eliminan de la teología, que vemos en el templo y en varias visiones de las Escrituras. Y así, este enfoque extremo hacia el monoteísmo quita al Hijo y por lo tanto elimina la doctrina de Cristo por completo. Y recuerda qué es la doctrina de Cristo, y quizás insista un poco en esto, pero es muy importante. La doctrina de Cristo dice que el Hijo de Dios nacerá en la mortalidad, es decir, tendrá una madre. Y tendrá forma de tabernáculo. Y tomará un cuerpo y será tabernaculizado, por así decirlo. Eso es lo que decimos cuando afirmamos que Él estará presente del ser humano. Significa que Él será tabernaculizado. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O Dios en nuestro medio, Dios con nosotros. Significa que Él se va a humillar. El mayor será el menor entre nosotros, de cierta manera, porque Él se va a bajarse a la mortalidad y luego hacerse aún más pequeño, debajo de todos nosotros, asumiendo todos nuestros pecados. Y simultáneamente, levantándonos a todos a través del sacrificio, de la expiación. Así que el sistema y la mayoría del judaísmo en este tiempo, probablemente la mayoría, han desechado al Hijo de Dios. Jehová no es el Hijo para ellos. Él es solo un único ser que es Dios. Pero no todos creen eso. Existen varias ocasiones que podemos observar en la historia en la que un Mesías que es el Hijo de Dios se está esperando, que nacerá pronto. Sabemos de la profecía de Daniel. Y si sigues la profecía de Daniel, sabrás que, por ejemplo, los sacerdotes sabían que el Mesías estaba por venir. Ahora, el Mesías ha sido muy modificado en el judaísmo a solo una figura política, y no necesariamente el Hijo de Dios. En el 32 a.C.,
Los sacerdotes calculaban cuándo llegaría el Mesías, porque sabían que se acercaba en un futuro próximo. Y Herodes mandó matar a todos, porque es un peligro, ¿no? El Mesías será un peligro para él. Ahora se pensó durante mucho tiempo, hasta probablemente la mitad o finales del siglo XX, que el título El Hijo de Dios era simplemente un anacronismo, algo que fue traído por el cristianismo. Eso no es cierto. En efecto, sabemos gracias a los rollos de Qumrán, los rollos del Mar Muerto, que existía un título de Hijo de Dios. A veces se le llama el fragmento de Dios. Aquí hay una breve cita de ese fragmento de Qumrán. Dais, el Hijo de Dios. Será proclamado, el Hijo del Altísimo lo llamarán. Esto proviene de los esenios, ¿cierto? Con los rollos del Mar Muerto. Esta es una secta de judíos en el desierto. Y probablemente había, creo que otras sectas que aguardaban lo mismo. Había una tradición entre ciertos judíos, no el establecimiento, sino algunos de los judíos, que el Hijo de Dios nacería en la mortalidad. Así que tenemos una especie de polvorín en el tiempo del nacimiento de Jesús, donde todo el judaísmo no está en la misma sintonía. Para empezar, todo el judaísmo busca un Mesías, y todos son conscientes de que el momento está cerca, según las profecías de Daniel, y quizás otras de diferentes profetas. Hay un ambiente de emoción, pero la mayoría piensa que es un personaje político. Pero hay algunos judíos que se aferran a las viejas tradiciones, las tradiciones que se transmiten antes de la época de Lehi, cuando el reino de Judá se había vuelto corrupto teocráticamente en lo teológico, y fue luego exiliado a Babilonia. Y Lehi iba a ser apedreado, creo, porque predica sobre Cristo. Y se aleja, y Nefi da inicio al libro de Mormón. Lehi escribe en el libro de Mormón sobre Cristo. Y así terminamos con un nuevo pueblo y tratado, un nuevo comienzo, que se concentra en la doctrina de Cristo, que se basa en ese título, el Hijo de Dios. Así que esta es una situación muy combustible, por así decirlo, porque los que están en el poder en Judea no desean oír nada sobre el Hijo de Dios. El Mesías no es muy importante para ellos tampoco, pero no es lo mismo. Recuerda que la mayoría de los judíos hoy no tienen problema con que las personas digan que Jesús, ellos creían que era el Mesías. Ese no es el tema. ¿Cierto? El tema aquí es que los cristianos creen que Jesús fue el Hijo de Dios, que era divino. Ese es un tema diferente. Hubo otros falsos mesías, por así decirlo, que han venido y se han ido entre la época de Jesús y hoy. Así que no es el problema. ¿Es Jesús Cristo el divino Hijo de Dios? ¿Es el Dios? Ese es el trato. Y más tarde, nuestros otros buenos amigos de otra tradición abrahámica, tenemos a los judíos aquí antes de la época de Cristo y desde que no creen en la doctrina de Cristo, no creen en Dios Padre de tener un hijo en la tierra. Más tarde tenemos a nuestros amigos musulmanes, que tampoco creen que Jesús Cristo era el Hijo de Dios, que era divino. Ellos creen que fue un profeta. Para ellos no tienen problema con que Jesús Cristo sea real, con que Jesús Cristo haya nacido de María. Ellos creen eso. Ellos creen que enseñó cosas valiosas. Pero piensan que fue un profeta. De hecho, en el Domo de la Roca, en el monte del templo, tienen una frase allí, una frase muy, muy grande que básicamente dice que Dios no es un engendrador, que no engendró a nadie. Por lo tanto, también se oponen a la doctrina de Cristo. También hay varias escrituras en el Antiguo Testamento
que tratan sobre algo relacionado con nacer y nacer divino y renacer. Y esto se refiere, por ejemplo, al Salmo 110, que es el texto de Melquisedec, y otros salmos, y en Isaías que menciona al siervo sufriente. Para nosotros como cristianos, estos son textos claros, pero han sido cambiados de alguna manera. Sabemos que han sido, porque podemos notar cambios en el texto de Qumrán en los rollos del Mar Muerto. También podemos ver algunos cambios muy importantes que están en los capítulos de Isaías citados en el Libro de Mormón, que difieren de como la versión de la Reina Valera que empleamos. Textos para pruebas a Jesucristo como el Hijo de Dios. También hay otras escrituras que solían utilizar. Por ejemplo, sabemos que en el Libro de Mormón teníamos el Libro de Zenos y el Libro de Zenich, que parecen ser muy específicos sobre el Hijo de Dios y la doctrina de Cristo, que no está del Antiguo Testamento. Y claro, Lehi y Nefi conocen todo acerca de Jesucristo y están utilizando las escrituras que poseen en las planchas de bronce, como Zenich, Zenos, Neum y quizás otros. Así que estos grupos que quizás están en el desierto tienen tradiciones diferentes y están buscando al Mesías, el nuevo Melquisedec, y lo buscan como el Hijo de Dios. Ahora, otra cosa a considerar. Otra gran referencia a la doctrina de Cristo y su nacimiento en la mortalidad es la visión de Lehi, su sueño. Y en la interpretación, cuando Nefi atraviesa ese mismo sueño y tiene su escolta allí, es decir, su escolta angelical que narra esto y lo guía a través de esto. Nefi pregunta, ¿cuál es el significado del árbol de la vida? Y el ángel hace algo interesante allí y comienza a contarle a Nefi sobre María, la primera cosa a la que se refiere, la primera persona que menciona. ¿Por qué se refirió a María sobre el árbol de la vida? Bueno, en primer lugar, el árbol representa en cierto sentido a las mujeres, a menudo, en la teología egipcia. En la antigua teología egipcia, verías que las mujeres estarían en las puertas, descendiendo al inframundo dentro de un árbol, y luego saliendo del inframundo para renacer o resucitar. También estaría al otro lado, ¿verdad? Las mujeres representan las transiciones dentro del plan de salvación. Así que son parte del árbol de la vida. Pero lo que menciona es el término, la condescendencia de Dios, que es Jesús nacido de María, de una virgen pura, lo que implica una mujer pura, justa, y así, su explicación para llegar al árbol de la vida, atravesando todos esos obstáculos y llegando al árbol de la vida. Se trata de Jesucristo bajando a la mortalidad para nacer de María y ser tabernaculizado. Ser levantado y pasar por el dolor y la oposición y la tentación y todo lo que vivimos. Y luego, en un cuerpo, lo cual es importante, en un cuerpo llevar los pecados del mundo como el siervo que sufre. Ese es el inicio de la explicación del árbol de la vida, ya que eso es lo que el fruto de ese árbol de la vida ofrece. Es el amor de Dios. Esa es la condescendencia de Dios. Y curiosamente, junto a eso, el ángel luego le habla sobre el 1-2 golpe. Y ese es Juan el Bautista. ¿Por qué así se organiza el Evangelio? Hay una etapa preparatoria y luego hay lo real, ¿cierto? Aún en Isaías y muchos otros profetas, como Zacarías y Malaquías, hay una descripción de quién es el que prepara, el profeta Elías. Y de nuevo, si has visto de lo que he hablado sobre la procesión, entenderás que tiene que haber alguien que prepare el camino primero.
que va al templo y al lugar santísimo. Los obstáculos deben ser removidos. El camino debe ser recto. Por lo tanto, esa es la tarea del preparador. Y por eso se llama, en el sacerdocio arónico, el sacerdocio preparatorio. No porque los jóvenes recibirán eventualmente el sacerdocio de Melquisedec. Y se están preparando para ello. Eso no es correcto. Es porque es la fase preparatoria que todos necesitamos experimentar para que podamos allanar el camino por medio de la obediencia y el arrepentimiento y un compromiso a través del bautismo. Así que el Rey, que es Jesucristo, puede entrar en esa procesión y llegar al templo y ser coronado, y que podamos invitarlo a nuestras vidas, a nuestro camino, por así decirlo. Donde también podemos, debido a Él, síguelo en esa procesión y ocupa el trono y ser herederos conjuntos de honor con Él. Los profetas han hablado de este doble impacto desde siempre. El preparador, Juan el Bautista, junto a Cristo. Deberías echar un vistazo al video que tengo sobre las 4 etapas de el sacerdocio, porque también lo menciona. Entonces, vamos a Mateo 1 aquí, y como más tarde en Lucas, tenemos una genealogía de Jesús por medio de José. Es interesante en esta genealogía porque hay algunos nombres aquí que nos revelan lo que esto implica. Sobre Cristo descendiendo a la mortalidad, ¿verdad? No es una genealogía perfecta porque no todos eran perfectos. Tienes a Tamar aquí en Judá, ¿verdad? Tamar básicamente se prostituyó para asegurarse de que Judá siguiera la ley judía y la aceptara como esposa. Tienes a David y a Betsabé. Tienes a Ruth y a Boz. Ruth era moabita, no era de Judá. Y así tienes una genealogía imperfecta, y eso es parte de lo que Cristo está haciendo. Él desciende a la mortalidad, a la imperfección. Un ser ideal que entra en un mundo muy imperfecto. Y luego, moviéndonos a Lucas 1, recibimos, sin sorpresa, el inicio de la narrativa navideña. Comienza básicamente en un templo, con Zacarías, quien pronto será el padre de Juan el Bautista, el esposo de Isabel, que se encuentra en el templo porque le corresponde estar allí. Él es de la orden de Abiyá, ¿verdad? Hay 24 órdenes diferentes. Hablamos un poco de esto en el libro de Apocalipsis. Hay 24 grupos diferentes de sacerdotes. Y ellos toman turnos 2 veces al año. Les toca a ellos. Por 7 días. Durante 7 días, toman un turno administrando los rituales y ordenanzas en el templo. Y para Zacarías, en la orden de Abiyá, eso significa que él habría estado allí en el templo entre la segunda quincena de abril y mayo, o entre mediados de octubre y mediados de noviembre. Y cada sacerdote puede hacer esto una vez en su vida. Es la única vez que lo hacen. Así que esta es la única ocasión en que Zacarías hace esto. ¿Y dónde está cuando ocurre? Está en el altar del incienso, justo frente al velo. ¿Y qué pasa? Gabriel, el ángel, se le manifiesta. Y él está allí con mucha gente. Esto es algo común. Así que tiene un número de personas fuera del lugar santo, en algún lugar del templo, o justo afuera del templo, que están orando con él. ¿Por qué lo harían? Bueno, él representa a un grupo de personas, probablemente amigos y familiares, que están allí con él. Y claro, están rezando porque eso es lo que simboliza el incienso en el altar. Él está allí quemando este incienso con oraciones. ¿Sabes? Tiene el incienso en un quemador, calentándose. Y el humo está subiendo al aire. Y esos son representativos de las oraciones de la gente. Y hay varias personas con él. No en el altar, sino en algún lugar, en el atrio exterior o fuera del templo, que están orando con él. ¿Y qué sucede? Bueno, hay una apertura del velo, por así decirlo, justo donde él se encuentra. No literalmente. Pero el ángel Gabriel viene
Y así es como vemos el comienzo del primer capítulo del Libro de Mormón. Lee y ve una visión, no el sueño que solemos mencionar. Él ve otra visión que es muy importante. Pero esta es una historia acerca del velo que se abre. La historia de Navidad es sobre el velo que se abre, ¿cierto? Una restauración completa de la verdad, el pleno evangelio regresando, la plenitud del sacerdocio, el mismo Salvador, naciendo mortal. Y así Gabriel le habla, y dice, tu oración ha sido escuchada. Sí que parece que Zacarías estaba allí orando por un hijo. Él y Elizabeth ya eran mayores. Esto es similar a la historia de Abraham y Sara. Gabriel dice que tendrá un hijo y que necesita llamarlo Juan. A diferencia de Abraham, Zacarías no tiene fe total en esto. Él quiere una señal y pregunta, ¿cómo sabré esto? Y así Gabriel le dice, bueno, porque has pedido esto, y no tuviste fe en esto, no podrás hablar. Ahora sabemos que también se quedó sordo. Así que se queda sordo y mudo. Finaliza sus 7 días en el templo, vuelve a casa, y termina durante los próximos 9 meses sin poder hablar ni oír. En la actualidad, Zacarías es un sacerdote descendiente de Aarón en la tribu levítica. Y sabemos que Elizabeth era también hija de Aarón, como se mencionaba. Así que es una línea sacerdotal. Por lo tanto, Juan tendría automáticamente, gracias a su nacimiento y su linaje, tendría automáticamente el sacerdocio arónico, por su nacimiento. Y esto es lo que Gabriel dice a Zacarías sobre Juan en el versículo 17. Él irá delante de él, en el poder y el espíritu de Elías, para volver los corazones de los padres hacia los hijos, a los rebeldes de los justos, invitándolos al arrepentimiento, para preparar un pueblo preparado para el Señor. Esa es la función exacta del sacerdocio arónico, que se considera como el sacerdocio preparatorio. Ahora, un par de cosas sobre esta visita de Gabriel y sus palabras a Zacarías. Primero, al mencionar que Juan sería el que precede, el heraldo, el Elías, esto habría sido muy claro para Zacarías. Él sabía exactamente lo que eso implicaba. Y él habría conocido esta profecía, que fue anunciada por varios profetas. Y habría comprendido que su hijo que pronto nacería, sería el que clama en el desierto, arrepentimiento y preparad el camino del Señor. Que él habría sido el encargado de preparar al pueblo para el Hijo de Dios. Esto es muy abrumador, solo puedo imaginarlo, para Zacarías. En segundo lugar, es Gabriel, que llega. La última vez que vemos a Gabriel en las Escrituras es cuando Gabriel le dio la profecía del Mesías a Daniel. Y Daniel tiene la profecía, por así decirlo, que se utiliza típicamente en este momento para hablar sobre la venida del Mesías. Zacarías sabe bien exactamente lo que pasa aquí, y que él es parte del cumplimiento de la profecía de todos los profetas, desde hasta la época de Adán. Así que, de cierta forma, Moroni es el último que entierra las placas de oro, y luego viene a José Smith para mostrarle dónde están. Gabriel es el último, al menos en las Escrituras, para mostrar cuándo llegará el Mesías, y luego aparece ante Zacarías para informarle que ha llegado la hora. Así que él es el punto de conexión entre la profecía y su cumplimiento. Y así Zacarías y los que están con él regresan a casa, y poco después Elizabeth concibe. En el versículo 25, así me ha tratado el Señor. En los días en que me miró, y para quitar mi reproche, o mi vergüenza, así decirlo, entre individuos en la sociedad. Porque era estéril, era mayor y estéril.
Y así es un nacimiento tipo milagro, justo como lo tendremos de otra manera, con Jesús al nacer. Por lo tanto, este es el inicio del cumplimiento del sacerdocio, que va a ser traído a la tierra. Primero es el sacerdocio arónico y luego el sacerdocio de Melquisedec con Jesucristo. Y la escena comienza con la apertura del velo, con Gabriel conversando con el sacerdote. ¿Dónde? En el templo. Y si entendemos la simbología del templo y el drama del templo, en la historia de Navidad, creo que tendremos varias cosas que son como un instante de lucidez al hablar sobre el nacimiento de Cristo, sobre los pastores, sobre los sabios. Recuerda lo que Mateo y Lucas están haciendo aquí. Luego, están tomando la tradición oral y quizás algunas cosas que han sido escritas y cuentan la historia del nacimiento de Cristo. Y lo están haciendo de una manera en la que pueden mostrar la restauración del Evangelio en su plenitud y de una forma que pueden demostrar el cumplimiento de la profecía de todos los profetas del Antiguo Testamento. Recuerda, todos han testificado de Cristo. Eso es lo que los profetas y el Antiguo Testamento se centra en eso. Se trata de la doctrina de Cristo. Y así, si buscamos esas cosas, esas profecías y esa imaginería y drama del templo, empezamos a entender por qué se hacen y cuentan cosas. ¿Cómo es? Hasta la próxima.